considerando o estudiando a través de los milagros de nuestro Señor Jesucristo en su caminar, las lecciones de vida que Él daba y que continuamente dio a sus discípulos y que nos dejó como un legado. Y vemos cómo en cada suceso de su vida el Señor siempre mostró el propósito por el cual Él llegó a este mundo. Así que vamos a dar paso a esta enseñanza que vamos a poner por título De la muerte a dar vida. Y se ve así como, se escucha medio extraño, pero hay un proceso divino en el cual el Señor nos ha mostrado que dice que si el grano no cae y muere, no puede dar fruto. Y así es. La mayor de las veces nosotros esperamos el fruto de otro fruto, como que queremos que todo se vea bien, pero siempre va a haber un sacrificio, siempre va a haber algo que determine un parteaguas, algo que Dios permite. Y vamos a ver qué es lo que Dios ahora nos permite aprender de la vida de un hombre, de un pasaje que prácticamente era un muerto en vida. Y vamos a hablar de aquel hombre endemoniado Gadareno. ¿Sí lo ubica? Gadareno. Bueno, pues vaya conmigo a Marcos 5, por favor. Y vamos a ver qué nos quiere enseñar el Señor a través de esta experiencia. De la muerte a dar vida. Y en Marcos 5:1 dice de la siguiente manera: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salieron de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Bien, vamos a leer todo el pasaje, vamos a estarlo escudriñando, pero vamos al contexto de la historia. Mire, dice que vinieron al otro lado del mar. Esto nos lleva al contexto anterior, en medio de una terrible tormenta, un mar embravecido, los discípulos espantados, y de una terrible tormenta, lo primero que ven al llegar a la playa es a un hombre endemoniado. Ya me imagino yo a los discípulos pasando de una experiencia a otra experiencia. Bueno, en ambas situaciones, mis hermanos, el Señor Jesús da evidencia de un poder absoluto sobre lo natural y lo sobrenatural. Mire, Gadara estaba situada sobre la costa, aproximadamente a 10 kilómetros al sureste de Capernaum. Pero Gadara tiene una sierra escarpada que descendía a la costa hacia la orilla del mar. En esa sierra escarpada se cavaban tumbas para poder llevar ahí a las personas que morían, pero también se usaban como cuevas para diferentes efectos. Bueno, Gadara era una de las ciudades que formaban la región de Decápolis. Decápolis significa 10 ciudades. Bueno, en la antigüedad este territorio formó parte de la región que Moisés otorga como herencia a la tribu de Manasés. Ya en los tiempos de Jesús, aunque había judíos esparcidos por toda esa región, era considerado territorio gentil por la cantidad de poblaciones esencialmente griegas, Decápolis. Bueno, ciudades con templos dedicados a la adoración de sus dioses, con las costumbres del paganismo local. Solo el hecho de que se menciona en esta historia sobre un hato de 2,000 cerdos, porque usted ya conoce la historia y sabe que van a aparecer en algún momento, hace evidente el paganismo de la región, porque los cerdos era un animal inmundo para los judíos. Bueno, de manera que después de una agitada tormenta en el mar de Galilea, una noche cargada de muchos temores, de muchas emociones, ¿verdad? Pues esto es antes de que calmara el Señor el viento y el mar. Al llegar a la tierra firme, ya entrada la noche,
desde las tumbas, de esas tumbas cavadas en esos riscos, viene corriendo y gritando hacia ellos un hombre enloquecido, desnudo, malherido, en un estado lamentable. ¿Se podría usted imaginar eso? Imagínense, los discípulos vienen de estar bien espantados en el mar. El Señor calma todo, pero ya llegan a la playa. Y en el momento que van descendiendo llega un loco gritando, ¿verdad? Pues, antes no se infartaron algunos ahí. Bueno, ¿qué dice la historia? Y cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada, o sea, su casa, en los sepulcros, y nadie podía sujetarlo, ni aún con cadenas. Muchas veces había sido amarrado con grilletes y cadenas, pero él rompía las cadenas y despedazaba los grilletes de manera que nadie podía dominarlo. ¿Se imagina la fuerza física que tenía este hombre, entendiendo que no era un hombre que pudiéramos pensar que estuviese bien alimentado? Entonces aquí estamos viendo un evento sobrenatural. Sin embargo, este pobre hombre, con su miserable presencia, la situación que vivía, lo único que está siendo evidente es lo que Satanás puede hacer con quien, a causa de la corrupción del pecado, la idolatría, la ausencia de Dios, cae bajo su dominio. ¿Sabía usted que cuando uno está fuera de todo lo que tiene que ver con la voluntad de Dios, estamos perdidos? Sí lo sabemos. Bueno, todo lo contrario a la dignidad inmerecida que puede experimentar quien ha convertido su cuerpo en templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Manifestando frutos de una nueva vida en Cristo. O sea, si vemos la contraparte, pues indudablemente que es algo totalmente distinto. Alguien sin Dios, alguien con Dios. El cuadro descrito es aterrador. Un hombre violento, descontrolado como un animal salvaje, a quien nadie podía dominar, a pesar de encadenarle. No podían tratar con él, por eso estaba abandonado en esa zona. Seguramente tenía familia, sabemos que tenía familia, en el contexto lo vamos a leer, porque él se había convertido en una amenaza para los demás, pero también para él mismo, ya que él se lastimaba. Mire, el relato paralelo en el Evangelio de Mateo narra que la gente incluso evitaba pasar por aquellos lugares porque dice, nadie podía pasar debido al temor de ser agredidos por esta persona. ¿Qué representa esto, mis hermanos? La impotencia del hombre ante el poder de lo sobrenatural o ante el poder de lo desconocido. Si usted sabe que por un lugar hay algo que está causando problemas, ¿se mete por ahí? Mire, nosotros acá en Guanajuato hemos experimentado varias veces las situaciones de que hay bloqueos, carros que se incendian, carreteras que se cierran en Tirapuato, Celaya, aquella zona. ¿Y qué cree que tenemos que hacer? No ir. ¿Por qué? Porque sabemos a lo que nos exponemos. Bueno, ¿quién cree que está atrás de toda esta anarquía? ¿Verdad? Bueno, aquí pasaba esto con el gadareno. En ese estado, el hombre tenía una fuerza física sobrehumana, pero fíjese, no para su provecho, sino para destruirse a sí mismo y destruir a los demás. Por eso estaba en esa condición. De manera que rompía grilletes de hierro como si fueran cartón, y lo que parecía poder, su cuerpo lo resentía. La Escritura dice que sería, y esto le causaba dolor. Y ese es el engaño del enemigo, mis hermanos. Porque no siempre las manifestaciones de poder y lo sobrenatural vienen de parte de Dios, y tenemos que ser muy cautelosos, discernir muy bien entre las cosas que vienen de Dios y las que vienen de los engaños del enemigo. Hay muchos que se fascinan y hasta se enorgullecen por algunas manifestaciones o sucesos que llegan a vivir o a tener, y que hasta se presumen como un poder superior o como una bendición en muchas ocasiones, que dicen, no, es que esto es una bendición del Señor.
y la verdad solamente son situaciones aparentes, porque no todo lo que brilla es oro, mis hermanos. Hemos dado ejemplos en diferentes circunstancias cómo muchas veces se presentan oportunidades cuando hay necesidades, donde va de por medio la integridad, va de por medio la familia, va de por medio muchas cosas que el Señor nos lleva siempre a cuidarnos, a guardarnos, y a veces en la desesperación somos fáciles presas de esas seducciones y se nos es fácil aceptar o recibir aquello que, aunque sabemos desagrada a Dios o nos puede desviar de la fe, ¿verdad? Pero la necesidad nos hace hasta cierto punto desconfiar de Dios, como diciendo, pues tomo esta alternativa porque tú no me contestas. Bueno, de eso hemos hablado en el aspecto de la fe. Y quien obra de esa manera, pues está cegado por este engaño, y por eso piensan o consideran que cualquier experiencia, cualquier situación que les permita provecho o exhibir capacidades, se deben tomar para ser usadas a su favor. Sin embargo, al venir de la fuente de mentiras, todo eso es falso, porque si bien es cierto que hay muchas cosas o condiciones incluso espirituales que pueden dar a la gente facultades asombrosas, finalmente si no viene de Dios verdaderamente todo va a ser autodestructivo. Y no solamente en lo físico. En este hombre no solamente era su cuerpo el que lo resentía, también su mente, su carácter, y afectaba su moral, su capacidad. Y así sucede cuando somos cegados por los engaños, terminando esclavos de lo que gobierna el corazón. De ahí el riesgo de confundir la dirección del Espíritu Santo con las manifestaciones sobrenaturales que ciegan el entendimiento. Mire, el Señor mismo dice que les dio un poder sobrenatural, pero engañoso. Eso habla en 1 Tesalonicenses, que no tienen que ver nada con la gracia y poder y propósito del Señor. Muchas veces este tipo de manifestaciones sobrenaturales o circunstancias especiales se le quieren atribuir a Dios cuando la verdad no vienen de parte de Dios. Así es como vemos a este hombre, ¿de qué le valía tener tanta fuerza física si espiritualmente era una persona débil, un ser débil, donde su fuerza solo le servía para herirse y para herir, para estar solo, para perder su familia, su cordura, su salud y seguramente en poco tiempo su vida? Dice el versículo 5 que este hombre andaba de día y de noche por los montes y los sepulcros, gritando y lastimándose con las piedras. Esto ya habla de situaciones más delicadas. Alguien que se autolastima, alguien que está en una condición así, con la cordura extraviada, pues llega a terminar mal, de una manera diferente, ¿verdad? Su clamor muestra la profunda angustia, porque decía que este hombre gritaba. Esa angustia, ese dolor, ese tormento interior que experimentaba mientras deambulaba por las montañas, por las tumbas, no era una situación, le aseguro, de ninguna manera grata. Él lo único que estaba haciendo evidente era el estado que tenía y el presunto final que se avecinaba. Él ya vivía como un muerto entre los muertos. Y esta frase de muerto entre los muertos nos define a todos antes de conocer a Cristo, mis hermanos. Es la condición en que cada uno nos encontrábamos antes de conocer al Señor, donde todo lo que nosotros teníamos, todo lo que nosotros usábamos, lo que llegaba a nuestra vida, pues muchas veces, aunque lo considerábamos bendiciones de Dios o lo considerábamos como las cosas que necesitábamos, pues nada más servían para seguirnos hundiendo más o para lastimarnos. Así como todos estuvimos, mis hermanos, tenemos que entender cuántos están ahora gritando desde lo profundo de su corazón su necesidad de atención, de amor, de comprensión, sin que nadie los escuche, y se lastiman en su caminar. Estoy hablando de la parte espiritual del hombre que busca una salida y no la encuentra. ¿Usted cree que cuando las personas están buscando a sus deidades,
que están haciendo promesas de hacer una manda, cuando están haciendo todo lo posible, lo necesario por tener satisfecha una necesidad y se agarran de lo que sea, tenemos que verlo como un clamor por la condición en la que están. ¿Y sabe qué? Nada puede saciar, nada puede ayudarles en esa condición, porque en un mundo sin Cristo todo estará siempre lleno de piedras que nos quieren lastimar, que nos quieren hacer tropezar. Un mundo sin Jesucristo es un mundo donde solo hay sepulcros, donde nadie escucha. Sí, estoy dándome a entender con la metáfora. Bueno, y como el gadareno endemoniado, los hombres sobreviven sin esperanza, hiriéndose a sí mismos, hiriendo a los demás, dominados por el pecado en un mundo lleno de tentaciones. Y bueno, este gadareno, muchas ocasiones, en un esfuerzo por librarse de su tormento, se golpeaba con piedras o se arrojaba sobre ellas. Su deseo, ¿cuál era? Terminar con el suplicio. Y así es como muchos llegan a terminar en determinadas ocasiones. En su condición ya estaba tan perturbado que presentaba claras tendencias suicidas, mis hermanos. Y en la actualidad no han cambiado muchas cosas, porque hay quienes, creyendo que gozan de salud, de poder, de satisfactores, solo están apostando a su autodestrucción, aunque usted no lo crea. Jamás olvidemos que Satanás es un astuto y cruel homicida, engañador que seduce para desviar del Señor a las almas de espíritu débil. ¿Qué les ofrece como un señuelo de muerte? Aquello que llena sus sentidos, aquello que colma sus más íntimas pasiones. Ahí es donde Él trabaja de una manera libre, mis hermanos. Cuando ve necesidad, cuando ve anhelos, cuando ve frustración, en ese momento Él presenta un panorama donde parece que todo se soluciona, y de ahí la necesidad del discernimiento y de entender de dónde viene la fuente de esta seducción, porque hay cosas que vienen de Dios y definitivamente nosotros sabemos cuando vienen del Señor. Bueno, hay un riesgo inminente que yo quiero acentuar para quienes han decidido seguir a Jesús, como usted y como yo. Porque es dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia, donde el enemigo trabaja o acentúa astutamente su búsqueda de a quién devorar. ¿Por qué? Porque a los de fuera ya los tiene, mis hermanos. Y a usted se le está yendo de las manos. Por eso el riesgo, cuando usted tenga alguna circunstancia difícil y se vea en medio de una situación prácticamente perdida, que su fe no mengüe, porque el enemigo va a tratar de desanimarle, de ponerle argumentos de condenación y de decirle pues que como Dios no lo escucha, como Dios no tiene la capacidad, pues ahí está la oferta. ¿Y sabe qué es lo más lamentable? Que siempre encuentra espíritus débiles o almas carnales a quien seducir, a quien desviar, a quien hacer caer, y sobre todo a quienes aparentan madurez, pero siguen siendo débiles. Mire, este es un efecto muy contradictorio, pero quienes más tratan de aparentar madurez dentro de la iglesia, estoy diciendo tratan de aparentar, son los espíritus más débiles, porque tratan de poner una imagen que no son. Mire, el que es maduro espiritualmente no necesita andarlo pregonando. No sé si me doy a entender. La madurez se nota, la madurez trasciende, la madurez da ejemplo, testifica, y no se necesita estar anunciando. Dice por ahí un dicho mexicanote: dime de qué presumes y te diré de qué careces. Bueno, hay quien todavía no entiende el propósito de su salvación y de ser iglesia, y todavía guardan o alientan en su corazón intenciones
ocultas que cuando salen a la luz les pierden. De ahí la importancia, mis hermanos, de nuestras convicciones. Nosotros podemos aparentar limpieza de corazón. Nosotros podemos ser sinceros en decir que estamos caminando con Dios, y no lo pongo en duda. Somos hijos de Dios. Pero si nos descuidamos, las cosas pueden revertirse. Le voy a leer un pasaje en Lucas 11:24. Así quiere acompañarme. Dice Lucas 11:24, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, y aquí espíritu inmundo no representa que usted esté lleno de demonios, o sea, porque aquí hay una confusión. Espíritu significa carácter. Espíritu significa tu manera de ser. En este caso, dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo, y no hallándolo dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la halla barrida y adornada. Entonces va, toma otros espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. ¿Cuál es el problema? Que tú te arrepientes, que tú renuncias, que tú limpias tu corazón, empiezas a santificar tu vida, pero te empiezas a descuidar. Y aquello que parece que ya estaba lejos, ahí está, en nuestra naturaleza. ¿Y qué crees? En el momento en que le demos cabida o que le demos un poquito de descuido a nuestra forma de vivir, va a aparecer, pero va a aparecer con situaciones todavía mayores. Y dice, ¿y esto a qué se debe? A que, ¿por qué encuentra vacía esa casa? Estaba adornada, estaba limpia, pero dice que estaba vacía. Porque muchas veces solamente vaciamos el corazón, limpiamos el corazón, pero no lo llenamos de lo que tiene que estar lleno. De fe, de perseverancia, de conocimiento de Dios. Bueno, ese es precisamente el proceso que nosotros necesitamos cuando estamos caminando con el Señor. El Señor constantemente nos está limpiando, el Señor nos está quitando lo inmundo, pero ¿con qué tenemos que llenar esos espacios? Con la palabra de Dios, con el conocimiento de Dios, con las virtudes del Señor. Bueno, dice el relato, pero al ver a Jesús de lejos, corrió para arrodillarse delante de él. Cuando el hombre llega a la presencia de Jesús, las cosas cambian inmediatamente. Porque aunque todos en la región temían al endemoniado, fíjese lo más tremendo, el endemoniado temía a Jesús. Los demonios que tenía este hombre, o que tenían a este hombre en tal condición, ahora estaban preocupados, porque sabían que Jesús, el Hijo de Dios, podía precipitar o anticipar su ruina final. Los demonios, y aquí estamos hablando de entidades sobrenaturales, saben que en algún momento llegará el día del juicio final, donde el poder o la relativa libertad que ahora gozan terminará para siempre, porque para ellos ya está determinado su destino final. Ellos ya tienen un destino final determinado, lo vamos a ver al momento. Dice que a voz de cuello, o sea, gritando, le dijo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo, ¿qué tienes que ver conmigo? Yo te ruego por Dios que no me atormentes. Fíjese cómo se dirige a Jesucristo. Estamos hablando de un hombre enloquecido, de un hombre que seguramente jamás había visto físicamente a Jesucristo, pero ¿quiénes fueron los que lo identificaron? Quienes estaban dominando a este hombre. Este hombre quizás no sabía ni quién era Jesús, ni le había conocido personalmente, pero el conocimiento que muestra de él indica que no se trataba de un loco. Él estaba poseído, que sí, por demonios que sí conocían la verdadera identidad de Cristo. De manera que al reconocer inmediatamente al Señor como Hijo del Altísimo, su primera reacción fue de temor. Y fue un temor reverencial, mis hermanos, porque lo que hicieron fue postrarse ante Él. Ahora, no se postraron para adorarle, se postraron porque tenían temor.
Dice Santiago 2:19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Este reconocimiento de Jesucristo lo vemos cuando nosotros compartimos el Evangelio a quien, si bien no está poseído por demonios, sí está bajo el dominio de este mundo y sus ofertas. Así es como podemos ver que la gente cree y reconoce, pues sí, yo sé que lo que me estás diciendo de Cristo sí es, pero tienen temor, mis hermanos. Tienen temor de lo que Jesucristo puede hacer en sus vidas, porque el Evangelio les está demandando cambio, arrepentimiento, santidad. Y bueno, el mundo y las ofertas los tienen tomados, los tienen seducidos. ¿Y qué hacen? Rechazar. Hay temor, hay conocimiento, pero hay rechazo. Jesús le pregunta, ¿cómo te llamas? Y responde diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. ¡Qué tremendo! Quizás sorprenda que Jesús preguntara al endemoniado por su nombre. ¿Qué importancia podía tener el nombre de este hombre? Sin embargo, el Señor sabía lo que sucedía en su corazón. Además, recuerde que Él estaba enseñando a sus discípulos. Él les está mostrando la condición humana y les está mostrando el propósito por el cual Él vino a la tierra. La respuesta que dio el endemoniado, que el Señor ya sabía, evidentemente, ¿qué mostró a sus discípulos? Que al no contestar con su verdadero nombre, sino el de Legión, estaba describiendo su estado espiritual. Y así es precisamente lo que sucede con nosotros, mis hermanos. Para eso son las enseñanzas. Tenemos que hacerlas personales. Espiritualmente, ¿saben ustedes cuál es su verdadero nombre? Es una pregunta. Cristiano. Fíjese la pregunta que le hice yo. Usted espiritualmente, su verdadero nombre es cristiano. Ahora, cuando andábamos entre las tumbas, como muertos entre los muertos, ¿con cuántos nombres o de qué manera fuimos identificados? ¿Cómo nos llamaron? No me refiero a tu nombre registrado en el acta, ni a los ingeniosos y cariñosos apodos, no, sino los que daban evidencia de tu vida. Esos nombres que te describían espiritualmente. Nombres que durante mucho tiempo marcaron nuestra vida y que al llegar delante de Dios tuvimos que confesar, como Jacob. ¿Recuerda? Jacob tuvo que confesar su nombre arrepentido de lo que representaba ese nombre, porque al expresar su nombre, él estaba confesando su pecado. Cuando el Señor llega a nuestra vida, como a Jacob, nos cambió el nombre. Jacob se debatía con el ángel del Señor diciéndole, quiero que me bendigas, no te suelto si no me bendices. Y el ángel del Señor le decía, sí te quiero bendecir, pero dime tu nombre. O sea, confiesa tu pecado. Cuando Jacob le dice, soy fraude, soy engañador, eso significa Jacob, entonces el Señor, en su gracia, en su misericordia, le dice, ya no serás más Jacob, serás mi hijo, serás Israel. Bueno, cuando nosotros confesamos nuestro nombre, cuando nos arrepentimos, recibimos el nombre amoroso, delicado y maravilloso de hijos de Dios. ¿No le da gusto? El endemoniado, al decir su nombre, Legión, mostraba su estado espiritual, pero también el evidente control que el enemigo tenía sobre él por su manera de vivir. Una persona que todo indicaba había renunciado a luchar por ser libre, ya no tenía control. Y aquí, mis hermanos, cabe una pregunta con todo respeto. ¿Qué pecado favorito encubiertamente aún anidas en tu corazón, que además de saber que ofende a Dios, te está lastimando y está lastimando a quienes están cercanos a ti? Y en cualquier momento ese pecado te puede hacer caer.
Porque el Señor lo que está haciendo es santificarnos con su palabra. El Señor lo que nos está haciendo ver es el estado en el cual, cuando nos descuidamos un poquito, el enemigo puede causar en una persona, sea quien sea. El ser cristianos no nos quita las probabilidades de caer, al contrario. Lo dije hace un momento, allí es donde el enemigo quiere trabajar más, porque él está preocupado porque su obra no se extienda. Fíjese, Satanás tiene una obra que quiere extender, pero el Señor también. Y la obra del Señor es mucho mayor, es una obra con una dimensión de eternidad, de salvación. Entonces, ¿qué es o cuál es lo que te puede hacer todavía verte como alguien que todavía estás un poquito como muerto entre los muertos? Cualquiera que sea ese pecado o esa actitud que temerariamente aún conservas o defiendes, el mejor consejo que te puedo dar en este momento, mi hermano, es que lo reconozcas y se arrepienta, porque en un momento podría cobrar fuerza y te puede hacer caer. Vemos como la respuesta de este hombre, en esa respuesta, el enemigo quiso mostrar su poder, haciendo una analogía en cómo, de la manera como el Imperio Romano había conquistado Israel por medio de legiones. ¿Sabía cuántos demonios, de cuántos soldados constaba una legión? De 6,000. Entonces, en el momento que le está diciendo, soy legión, porque somos muchos, pues le está también diciendo, tenemos a este hombre bajo nuestra sujeción, así como el Imperio Romano con sus legiones tiene al pueblo de Israel. O sea, todo tiene que ver con una analogía espiritual. De manera que este hombre se encontraba dominado por miles de demonios que lo tenían en una situación de presión y de muerte. Como creyentes debemos reconocer que la mayor de las veces no es una sola situación pecaminosa la que nos asedia o la que nos tiene. Si usted hiciera un recuento de los daños espirituales en su corazón, ¿cómo saldría? No tiene por qué levantar la mano. Aquí lo que quiero hacer es que usted haga un análisis personal de cuántas cosas, cuánto pecado, cuántas intenciones del corazón están adentro, ahí todavía. ¿Cuál es la legión que domina sus emociones? No le estoy diciendo endemoniado, estoy diciendo qué está permitiendo que permanezca ahí y que le está haciendo voltear a lo que no es debido, que lo está haciendo caer, que le causa problemas constantes, enfrentamientos, confrontaciones, quizás en su familia, en su trabajo, en las actividades cotidianas, en su crecimiento espiritual. Recuerde algo, el pecado conquista, domina, oprime y mata. ¿Lo repito? El pecado conquista, domina, oprime y mata. No es cualquier cosa. Y el hombre le rogaba e insistía que no los mandara lejos de aquella región. Y cerca del monte pacía un gran hato de cerdos. El enemigo, mis hermanos, lo que hace en el corazón del hombre, no quiere que sea echado. Al enemigo no le gusta que lo echen de la región que domina. Estoy hablando del corazón del hombre. Sin embargo, el Señor, ¿a qué vino? A recuperar lo que se había perdido. Y esa es la maravilla del Evangelio. Pero cuando no hay necesidad de Dios, cuando hay un rechazo, cuando no hay convicción de pecado, cuando esa convicción de pecado no nos lleva al arrepentimiento, entonces no hay limpieza de corazón y se queda algo ahí. La limpieza del Señor es profunda, mis hermanos, es a fondo. Y si usted no entrega, el Señor le va a estar
redarguyendo constantemente, preguntándole: dime tu nombre, dime qué falta que entregues. ¿No siente usted esa presión de parte de Dios constantemente cada vez que usted actúa de manera que sabe que no es correcta? Bueno, muchos creyentes no quieren salir del lugar al que ya están acostumbrados. Esa es su condición espiritual y moral en que viven, aunque los esté alejando de Dios, porque no han determinado en su corazón el decir al Señor: sí, Señor, este es mi nombre, este es mi pecado, lo he querido conservar, lo sigo acariciando, pero hasta aquí, basta ya, dijo Pedro. No es difícil pensar que la forma de vida de la gente de la región, recuerde que estamos en el mundo, la dureza del corazón de los que rodeaban a este hombre, la idolatría, el paganismo, bueno, eso hacía fácil presa a la gente a que los demonios permanecieran, a que estuvieran ahí. Recuerde que hay principados. ¿Se acuerda cuando hablábamos acerca de la armadura de Dios? Hay un mundo espiritual que gobierna, que desea conquistar. Si la humanidad advirtiera el peligro de resistir a Jesús y su evangelio, si lograra comprender el riesgo de hacer de lado la provisión del Señor, si tuviera ojos espirituales para saber el terreno que está pisando, nadie le rechazaría, mis hermanos. Pero este es un asunto de fe. Así que nosotros tenemos que entender este proceso. Pero cuando alguien está gobernado por el príncipe de este mundo, no se da cuenta, por la dureza de su corazón no arrepentido, que atesora ira para el día de la ira. Así dice el libro a los Romanos. Es fácil presa del pecado. Y al tener velado el entendimiento, ignora que al rechazar a Cristo está expuesto a todos los engaños del mundo. Y esa es la labor principal del enemigo. Enemigo de Dios y de nuestras almas. Cegar. Dice 2 de Corintios 4:4, pues como ellos no creen, está hablando de los gentiles, está hablando de los que rechazan, dice: el Dios de este siglo los ha cegado el entendimiento para que no resplandezca en ellos la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No lo reconocen como tal. Saben que existe, saben que está a un nivel religioso, a un nivel tradición, pero a causa de la naturaleza caída y las pasiones desordenadas, prefieren creer y depender de filosofías humanas, del engaño de las religiones o de una falsa doctrina. Es más cómodo, porque quieren permanecer en su condición. Dice el versículo 12, le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Mire, ¿por qué pidieron a Jesús que los enviase a los cerdos? A ciencia cierta no se puede saber, aunque hay ciertas respuestas. Como por ejemplo que los demonios necesitan un cuerpo físico para permanecer en la tierra, y al entrar en los cerdos era una forma de quedar en la región hasta encontrar otro cuerpo que poseer. Podría ser una posibilidad. Sin embargo, hay un texto paralelo en el Evangelio de Lucas que nos ofrece un detalle para comprender mejor la petición de los demonios. Ellos le dijeron que no los echase en el abismo. Así dice Lucas 8:31. Ahí sí especifica: no nos eches al abismo. La Biblia nos enseña que no todos los demonios están libres en la tierra. Algunos ya están encerrados en prisiones de oscuridad, y a eso temían al rogar a Jesús que no los enviase al abismo. Dice 2 de Pedro 2:4, vamos a afirmar esto con la Biblia. Pero si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, ¿cuáles fueron los ángeles que pecaron? Los que siguieron a Satanás en su rebelión, ¿se acuerda? Bueno, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Entonces ya hay unos que están ahí. Ya están. Hay huestes espirituales que todavía viven en este mundo espiritual y de los cuales ya hablamos, que solamente con la armadura del Señor podemos contrarrestar.
¿Sí recuerda? Bueno, podría haber alguna otra explicación espiritual, pero lo que queda claro es algo: no podían resistir la orden de Cristo, no podían. Y hasta para entrar en los cerdos necesitaban su permiso. Eso es lo que sí nos debe quedar claro, que Satanás no puede actuar por su cuenta. Y eso para nosotros debería ser un alivio, siempre y cuando nos mantuviéramos dentro de su voluntad, porque eso es precisamente lo que nos resguarda, mis hermanos. De manera que cuando el Señor permite que entren en ellos, al sentir estos animales esa presencia, se precipitaron en el despeñadero y murieron. Imagínense, mejor los cerdos, ¿ya se fijó? Mejor los cerdos prefirieron morirse. Obviamente eran seres irracionales, pero la presencia debió haber sido terrible. Ahora, esto causó una grave pérdida a sus propietarios, porque para allá va el mensaje, el texto, pues. Y algunos han cuestionado incluso la decisión de Jesús, de por qué permitió esto, por qué tenían que morir esos animales. Pero yo le voy a decir que nos permite comprobar el inmenso valor que el hombre tiene para el Señor, muy por encima de cualquier otra criatura, porque está creado a su imagen y semejanza. El Señor siempre va a apostar por nuestra vida. ¿Se acuerda aquel suceso hace algunos años de que de una manera irresponsable unos papás permitieron que un niño cayera en la fosa de un león? ¿No se acuerda? Y estaba el león a punto de matar al niño y llegaron los guardias y sacrificaron al león. Y causó una polémica. ¿Por qué? ¿Usted cree que era para indignarse por qué estos hombres decidieron matar al león? El león no tenía la culpa. Pero ¿qué es más valiosa? ¿La vida de un león o de una criatura hecha a la imagen y semejanza de Dios? Bueno, el Señor así nos ve, mis hermanos. Pero Satanás no. Él sí desea que el hombre se pierda. Él sí desea que el hombre se pierda. Los que cuidaban de los cerdos, dice el versículo 14, huyeron y se fueron a contar todo esto a la ciudad y por los campos. La gente salió para ver qué era lo que estaba sucediendo, y cuando llegaron a donde estaba Jesús, vieron que el que había estado atormentado por la legión de demonios estaba sentado, vestido en su sano juicio, y tuvieron miedo. Fíjese la frase, tuvieron miedo. ¿Qué cree que hubiera sido mejor que hubieran hecho ellos? ¿Tener miedo o alegrarse? Mira, el que estaba muerto ya vivió. El que estaba endemoniado, a lo mejor era su amigo de la niñez, su familiar, no sé. Una vez que los demonios salieron del hombre, su cambio fue radical. Dice la Escritura, ahora estaba sentado, vestido y en su sano juicio. Ninguno de los que le conocían hubieran soñado ver algo así, mis hermanos. Pero al verlo sano tuvieron miedo. Pero así es la misericordia y el poder de Jesús, mis hermanos, que hace lo que nadie puede lograr, ni psiquiatras, ni médicos, ni familia, ni amigos. Ninguno antes había hecho algo por este hombre. No se habían preocupado. A lo más que llegaron fue a repudiarlo, a echarlo a esa zona escarpada, a encadenarlo y a olvidarlo. Pero jamás se ocuparon en ayudarlo. Pero Cristo lo vio con misericordia. ¿Usted cree que él ya sabía que después de ese mar embravecido se iba a encontrar con el Gadareno? Ya lo sabía el Señor. Y cruzó ese mar para darles una lección más a sus discípulos, para restaurar y darle dignidad, darle libertad de la terrible condición en que estaba, llevándole a una muerte segura y perder su alma. Mis hermanos, esa es la misericordia del Señor. Así fue como actuó en nosotros. Él hizo todo
para acercarse a nosotros. ¿Qué usó? Cada quien sabe. Cada quien sabe el lugar donde lo tocó, las personas que usó, lo que tuvo que suceder. ¿Cuánto tuvo usted que caer? Pero llegó el Señor. Y ya no era el loco, el endemoniado, el violento que andaba gritando de día y de noche, no, hiriéndose. Ahora junto al Señor era un hombre, solamente un hombre, cabal. ¿Cuántos nos podemos identificar con la situación de este hombre? Restaurados por Cristo, sentados, cuerdos, vestidos, con nuevas vestiduras y con la promesa de estar sentados con el Señor en su reino, de una condición de muerte y perdición eterna a vida. Pero veamos ahora el corazón del hombre. 16, dice el versículo 16: luego los que habían visto lo sucedido con el endemoniado y los cerdos se lo contaron a los demás y comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera de sus contornos. Fíjese, resulta desconcertante la reacción que este milagro provocó en el ánimo de estos habitantes de Gadara: temor y desaliento, en lugar de estar contentos de que el Señor llegó a dar vida a alguien y que pues muy probablemente podían pensar: aquí está Jesús, mejor vamos a llevárnoslo a nuestra casa, ¿qué más podrá hacer por nosotros? Pero por eso viene una pregunta: ¿a qué temían? ¿A qué temían? A perder, pero a perder lo que anidaban en su corazón, mis hermanos. Por eso lo más incomprensible fue el poco interés que mostraron por el hombre que ahora veían sano, comparado con el desaliento de perder a sus cerdos. Hicieron ellos ese comparativo entre el hombre y los cerdos. ¿Y qué cree que eligieron? Los cerdos. Y le dijeron a Jesús: mejor vete, porque te vas a acabar a todos los cerdos. Nos vas a quitar todo lo que nos permite una vida holgada. No consideraron que la presencia de Cristo significaba no solo que ese hombre gozara de cabal salud, sino que Jesucristo anduviera, caminara entre ellos. Pero lo más importante fue haber sufrido una agresión económica. Para ellos la sanidad del exendemoniado estaba muy por debajo de lo que representó perder a sus animales. Por eso tampoco valoraron lo que Jesucristo podría seguir haciendo en su región. Ellos apreciaban más sus posesiones, sus negocios, que la condición de la gente. Y ese es un rasgo de la naturaleza caída, cuando solamente muestra evidencias de la ceguera por el amor al dinero. Y qué lamentable que en la misma iglesia haya hombres que se preocupen más por el dinero, por las ganancias deshonestas, que por la salud espiritual de las personas. Y muchos prefieren a Cristo lejos por temor a que su comunión con Él sea la causa de alguna pérdida, pero de alguna pérdida material, social, económica. Marcos dice en el capítulo 4, versículo 19, en la parábola del sembrador: las preocupaciones de este mundo, el engaño de las riquezas y la codicia por otras cosas entran en ellos, ahogan la palabra y la palabra no llega a dar fruto. Aquellos que por tratar de incrementar y rescatar sus recursos y sus bienes pierden el alma. ¿Se acuerda aquel hombre que atesoró de tal manera que dijo: gózate, alma mía, y disfruta? Ya no tenía ni en qué gastar. No puedo tener aquí para mi vida, la de mis nietos, la de mis hijos. Y el Señor le dice: insensato, no sabes que hoy vienen a pedir tu alma y lo que acumulaste. Lamentablemente ese carácter se ha incrustado en la cristiandad actual, sobre todo en quienes, debiendo velar por la condición y el crecimiento espiritual de la iglesia,
pues han convertido de algo sagrado a un negocio. El Señor se fue y las personas no sabían lo que estaban perdiendo. Y en eso aprendemos un principio fundamental. El Señor no se queda donde no es bienvenido. Mire, Él no obliga a nadie a tener fe, a amarle, a obedecerle. Nunca se impone por la fuerza. El Señor llega a presentar un mensaje de amor, de salvación. En el versículo 18 dice: al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. ¿Qué diferencia? Mas Jesús no se lo permitió y le dijo: vete a tu casa, a los tuyos. Por eso le digo, él tenía familia. Y su familia, pues no sé qué hubieran hecho o qué hicieron cuando llegó a la casa. A lo mejor dijeron: por tu culpa nos mataron 30 cerdos a nosotros también, ¿verdad? Pero la verdad dice: cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. De manera que este hombre restaurado lo que quería era estar con Jesús. Y eso es lo que nosotros ahora deseamos después de tener la dicha de ser rescatados. Queremos estar con Jesús. ¿Pero para qué, mi hermano? Pues para seguir alimentando el alma, creciendo y ser los instrumentos del Señor con el mismo propósito que Él vino aquí. Su petición era evidencia de la nueva vida que tenía. Había sido salvado por el Señor, deseaba estar con Él, pero Jesucristo le dice: ve a tu casa con los tuyos. Al principio de esta historia encontramos al endemoniado entre sepulcros. Ahora Jesús lo restaura, no solamente de su condición, sino también lo regresa a su familia, a la sociedad, para dar testimonio de su salvación. Ese es el porqué el Señor nos convierte en luz. Porque es en casa primeramente, con la familia, donde el creyente debe dar evidencia de esta nueva vida. Y para lograrlo es necesario ¿qué? Permanecer, ser constante y fiel al Señor y su palabra, anhelar estar con el Señor. No es coherente, mis hermanos, ni sabio hacer grandes esfuerzos a favor de testificar en otro lugar antes y se descuida la familia. Jesús le dio una misión: cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, cómo ha tenido misericordia de ti. Su comisión consistía en testificar, y precisamente fue en la región donde lo repudiaron, donde lo rechazaron, que él testificó de Jesucristo su Salvador. Dice el versículo 20: y se fue, fíjese, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Decápolis, o sea, en las 10 ciudades que constituían la región, este gadareno se convirtió en el primer evangelista enviado por Cristo. Fíjese, lo envió a él antes que sus discípulos. ¿Sí se da cuenta de eso? Y él comenzó a proclamar, dice, de manera que aquel que había estado poseído por una legión de demonios, por la gracia de Dios, fue el primer evangelista de Jesús en aquella región. Y ese es el verdadero sentido de nuestra misión, mis hermanos, de cómo el Señor a cada redimido que ha libertado de una vida de pecado, viviendo entre sepulcros y muerte, nos permite ser como aquel gadareno que por amor y gratitud a Jesús ahora va a dedicar su vida a compartir la misericordia que el Señor tuvo para con él. Así que jamás olvidemos que el verdadero sentido de nuestra salvación es pasar de la muerte a dar vida. Y ese es el mensaje de hoy. El Señor nos dé gracia para poder hacer sus maravillas. Vamos a hacer una oración, mis hermanos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por darnos este mensaje
que nos permite ver desde dónde nos trajiste, Señor. Identificarnos con aquel endemoniado gadareno nos hace vernos tal como fuimos, pero también nos hace ver tal como somos desde el momento que Él fue restaurado, desde el momento que Él anheló seguirte, Señor, y tú simplemente le dijiste: no es tiempo que estés en este momento caminando conmigo. Regresa con los tuyos, ve a tu casa y cuéntales las maravillas que el Señor ha hecho contigo. Y ese es el mensaje para nuestra vida, Señor, y lo tomamos. Gracias por tu misericordia, gracias por tu cuidado, gracias por haber extendido tu gracia, porque nos diste vida cuando estábamos perdidos entre sepulcros, viviendo como muertos entre los muertos, lastimándonos a nosotros mismos, lastimando a los demás. Quizás ni siquiera querían pasar cerca de donde nosotros andábamos por temor a nuestra conducta. Pero ahora, Señor, tú nos envías a Decápolis, nos envías a la región a donde nosotros vivimos a presentar tu evangelio, pero primero con los nuestros, con los de casa, para que nuestra casa sea iluminada con tu evangelio, para que también nuestra casa te sirva como tú lo deseas, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu consejo, gracias por nuestra salvación en Cristo Jesús y gracias por pasarnos de la muerte a dar vida. En el nombre de Jesús. Amén. Alabemos al Señor, mis hermanos.